Susan Boyle había desaparecido durante 2 años desde el terrible acontecimiento ocurrido en el año 2022. Pero eso no era más que una pequeña parte de la verdad oculta. Tras el brillo de los focos, fueron sus propios familiares quienes desgarraron su confianza poco a poco por dinero. Un hermano incluso llegó a amenazarla hasta dejarla exhausta de miedo. Susan había entregado $1.800.000 a sus allegados, un gesto que parecía nacer del cariño, pero que acabó convirtiéndose en la chispa de la tragedia. Ahora, a los 64 años, regresaba con una confesión que sacudió a todos la verdad sobre aquellos años oscuros que parecían haber quedado enterrados para siempre. La vida de Susan Boyle comenzó el 1 de abril de 1961 en el hospital de Bangor Village, West Lothian, Escocia. Era la 9ª hija y la benjamina de una familia obrera humilde nacida cuando su madre Bridget ya había cumplido 47 años, una edad arriesgada para un embarazo en aquella época. Los médicos temían por la vida de ambas, pero Bridget, católica devota, se negó a interrumpir el embarazo. Aquel hijo era para ella un regalo de Dios. La familia Boyle vivía en una pequeña casa en Blackburn. La llegada de Susan fue como la gota que colmó el vaso en medio de tantas dificultades. Desde el primer instante la niña no fue recibida en la paz. Bridget sufrió preeclampsia durante el parto, lo que provocó que Susan padeciera una breve falta de oxígeno, lo suficiente para que los médicos le pusieran la etiqueta de lesión cerebral leve. Desde entonces, su vida quedó marcada por un prejuicio implacable. En la escuela la consideraban una niña con retraso. Nadie la comprendía ni la ayudaba. Sus compañeros se burlaban, los profesores no sabían cómo tratarla, y Susan permanecía en silencio, atrapada en una sensación perpetua de desarraigo. La idea de que tenía un problema se grabó en su mente a lo largo de toda la infancia, pero el colegio no era el único lugar donde sufría. En casa, su padre Patrick regresó de la Segunda Guerra Mundial con heridas invisibles pero igual de profundas. Su carácter era inestable e irascible, y Susan solía ser el blanco de su enfado. Los gritos, los golpes y la soledad se convirtieron en parte de sus primeros recuerdos. Aún así, con el tiempo, Susan dijo que amaba a su padre, un hombre que nunca pudo derrotar a sus propios demonios. Pero aquella herida dejó cicatrices difíciles de borrar, aprendió a desconfiar, a protegerse y a replegarse ante el mundo. En la escuela, el acoso era constante. Las crisis epilépticas la hacían desvanecerse, y esos momentos se convertían en motivo de crueles burlas. La llamaban Susie Simple o Tochi. Los profesores no intervenían, a veces incluso la castigaban con el cinturón día tras día. En ese mundo Susan era pequeña, callada, y estaba llena de cicatrices. Pero bajo ese cielo gris se forjaba una fuerza interior extraordinaria que años después asombraría al mundo. Durante casi 50 años, Susan vivió bajo la cruel equivocación de que tenía daño cerebral. No fue hasta el año 2012, al consultar a un especialista, cuando se reveló la verdad. Padecía síndrome de Asperger, una forma de autismo, y su coeficiente intelectual estaba por encima de la media. Una vida entera marcada por un diagnóstico erróneo y el peso del estigma. Pero por primera vez, Susan pudo verse a sí misma sin vergüenza ni complejo. A los 25 años, Susan conoció el amor por primera vez. Pero aquella relación apenas tuvo oportunidad de crecer, fue su propio padre quien la destruyó. Sin decirle nada, Patrick llamó al hombre para comunicarle que Susan no quería verlo más. Poco después, él tuvo un hijo con otra mujer. El golpe silencioso quebró el corazón de Susan. Desde entonces, la confianza se convirtió en un lujo inalcanzable. Mientras sus 8 hermanos se marchaban uno a uno para hacer su vida, Susan se quedó. Cuidó de sus padres ancianos, primero de su padre, luego de su madre, hasta que Bridget murió a los 91 años. Toda su juventud estuvo marcada por la entrega. Su sueño musical se fue apagando tras el telón de las obligaciones. Apenas tenía amigos. Su mundo se reducía a unas pocas habitaciones viejas y familiares. En 1995 se presentó a una audición para el programa My Kind of People. Antes había cantado en el coro local y en pubs. Era la primera oportunidad de llegar al público nacional.
pero los nervios la paralizaron y no logró destacar. No salió en televisión. La sensación de rechazo pesó sobre ella, pero siguió cantando aferrada a su frágil sueño. 4 años después grabó Cry Me a River para un CD benéfico. Solo se distribuyeron 1000 copias. La prensa local elogió aquella voz desgarradora, pero fuera de West Lothian nadie la escuchó. Ese mismo año, Susan invirtió todos sus ahorros en grabar una maqueta profesional con Cry Me a River y Killing Me Softly. La envió a discográficas y cadenas de televisión de todo el país, sin respuesta. Nadie parecía interesado. Las grabaciones se esfumaron en el olvido. Susan se sintió invisible, como si su voz no importara a nadie. En el año 2000, otra tragedia golpeó su mundo frágil. Kathleen, su hermana más cercana y su mayor apoyo, murió de forma repentina. Aquella pérdida la destrozó. Hasta entonces había cantado en actos locales y en la iglesia, manteniendo viva una pequeña esperanza en la música. Pero tras la muerte de Kathleen todo se detuvo. No pudo volver a cantar. Los 2 años siguientes fueron un silencio absoluto, no solo en la música, sino en su interior. Susan se apartó de todo lo relacionado con el canto, alejada de lo que un día había iluminado su vida. Porque ahora tanto la voz que la animaba desde fuera, la de su hermana, como la que susurraba dentro de sí, la de la fe en sí misma, se habían apagado. En 2002, Susan empezó a recuperar con cautela los hilos frágiles de su viejo sueño. Regresó a la música despacio, temerosa de las heridas que podía reabrir. Pero el mundo a su alrededor ya había cambiado. Bridget, su madre envejecida y cada vez más frágil, la necesitaba a diario. Así que Susan se quedó en la pequeña casa donde había crecido, dejando todo de lado para cocinar, limpiar y cuidar de su madre, un círculo perfecto de amor incondicional. A cambio, Bridget jamás permitió que el sueño de su hija muriera. Le susurraba palabras cálidas como puntadas que cosían de nuevo la fe rota. Tienes un don y debes aprovecharlo. Compartían todo, y hasta los momentos más cotidianos se volvían valiosos. Aquella unión era al mismo tiempo una luz que la guiaba y un muro que reducía su mundo. El aliento de su madre era lo único que mantenía encendida una chispa, incluso cuando la ambición de antaño se retiraba a un silencio resignado. Y entonces, una vez más, la tristeza llamó a su puerta. En octubre de 2007, Bridget falleció a los 91 años. Para Susan, aquello no fue solo una pérdida, fue un derrumbe total. La persona que la sostenía, la única que siempre había creído en su valor, ya no estaba. Dejó de cantar. Apenas salía de casa. Durante casi 2 años, Susan vivió en un silencio absoluto y en un luto sombrío. Amigos y vecinos empezaron a preocuparse, parecía haber renunciado a todo. El sueño que antaño ardía con fuerza se había ido con el último aliento de su madre. La casa que un día resonó con música se había convertido en un lugar de muros mudos. Susan era la sombra de sí misma, oculta en su hogar de Blackburn como una ermitaña. Las cortinas permanecían cerradas. Los vecinos rara vez la veían. Había días en los que no hablaba con nadie. Solo le quedaba Pebbles, su pequeño gato, como compañero. Susan no iba a la iglesia, no asistía a eventos, ni se preocupaba por su aspecto. Aquel hogar que antes fue refugio de amor se había transformado en una tumba para los sueños y los recuerdos. Pero a finales de 2008, algo comenzó a despertarse en su interior, como una semilla que resistía la oscuridad. Susan recordó una promesa. Antes de morir, Bridget le había pedido que no abandonara lo especial que había en ella. Y en 2008, Susan decidió cumplir aquella voluntad. Se presentaría a las audiciones de Britain's Got Talent. Tenía 47 años, estaba desempleada y nunca había actuado fuera de su comunidad local. Pero aquello ya no importaba. El deseo de su madre se había convertido en su razón de vivir. Rellenó la solicitud y viajó a Glasgow. Temblaba, dudaba de sí misma, pero siguió adelante. Más tarde diría, quería demostrarme a mí misma y demostrarles a todos que podía lograrlo. Ese instante de valentía escribiría el primer capítulo de una historia que nadie podía prever. El 11 de abril de 2009 en el Clyde Auditorium, Susan subió al escenario.
47 años. El cabello despeinado. Un sencillo vestido de encaje dorado. El público puso los ojos en blanco. Algunos se rieron. Los jueces, Simon Cowell, Amanda Holden y Piers Morgan, se miraron con escepticismo. Cuando Susan dijo que quería ser tan famosa como Elaine Paige, toda la sala estalló en carcajadas. Las cámaras captaron miradas de burla y susurros. Ni siquiera había cantado y todos parecían haber decidido ya que fracasaría. Entonces abrió la boca. I dreamed a dream. Y todo cambió. La sala quedó en silencio. Simon Cowell se quedó boquiabierto. Amanda Holden no apartaba la vista. Piers Morgan sonreía asombrado. En apenas unos segundos el prejuicio cedió paso a la admiración. Cuando Susan alcanzó el clímax de la canción, el público se puso en pie. Los aplausos retumbaron. Simon diría después que nunca se había sorprendido tanto en televisión. Aquella audición se difundió como un relámpago por todo el mundo. Millones de personas quedaron atrapadas por la emoción pura de ese momento. Aquella noche el teatro vibró con una ovación interminable. A la mañana siguiente, el vídeo de la audición inundaba Internet. Una semana después, más de 25 millones de reproducciones en YouTube. 9 días después, superaba los 100 millones. CNN, BBC, The New York Times. Todos hablaban de ella. Susan Boyle, la mujer anónima de Blackburn, había tocado el corazón del planeta. Desde un modesto escenario en Glasgow, aquella actuación se convirtió en un fenómeno global. Un recordatorio de que el talento puede esconderse en cualquier lugar. Cuando la canción terminó, Amanda Holden pronunció una frase que haría reflexionar al mundo entero. Creo que todos fuimos demasiado cínicos. Y esta ha sido una gran lección. Palabras que resonaron no solo en el teatro sino en millones de conciencias. Obligó a replantearse el hábito de juzgar por las apariencias. La historia de Susan se transformó en un símbolo que el talento no depende de la edad, la apariencia o la posición social. Sacudió los estándares rígidos de la industria del espectáculo. En una sola noche, la vida de Susan cambió. Celebridades como Demi Moore y Ashton Kutcher hablaron de ella en Twitter. El 13 de abril se convirtió en el tema más comentado en la plataforma. Su vídeo alcanzaba un ritmo de 1,5 millones de reproducciones por hora. Cadenas de noticias de todo el mundo la entrevistaron desde Oprah Winfrey hasta reporteros de más de 50 países. Incluso su iglesia en Blackburn se convirtió en lugar de peregrinaje. Llegaban visitantes de todo el mundo, incluso de Japón, para ver dónde había cantado Susan. De vivir como una reclusa, Susan Boyle pasó a ser una superestrella mundial en cuestión de días. El 24 de mayo regresó para la semifinal interpretando Memory del musical Cats. La presión era enorme. Fue la última en actuar, lo que hizo la espera aún más tensa. Pero cuando empezó a cantar, la magia volvió a suceder. El público estalló. Amanda Holden lo describió como una interpretación absolutamente cautivadora. Susan obtuvo la mayor cantidad de votos de la noche. Demostró que su primer triunfo no había sido casualidad. Antes de la final, el 30 de mayo de 2009, era la gran favorita. Las casas de apuestas le daban una cuota de 1,66, la más baja, y el 75% del dinero apostado llevaba su nombre, Susan Boyle. Su audición había alcanzado casi 200 millones de visualizaciones, una conmoción que traspasó fronteras. En Blackburn, pubs y centros comunitarios se llenaron para seguir la emisión como si fuera una fiesta nacional. Por primera vez en la historia, el programa se transmitió en directo por Internet debido al fervor. Todos creían que Susan ganaría, pero el recuento final dejó helado al país. De los más de 17,3 millones de espectadores, solo el 20,2% votó por ella. La victoria fue para el grupo de baile Diversity, con un 24,9%. El impacto fue tal que incluso en Azerbaiyán la noticia causó revuelo. Susan, siempre serena y elegante, felicitó a los ganadores en directo. Los mejores han ganado. Son fantásticos. Les deseo lo mejor, chicos. Aún así, muchos seguían sin poder creer lo que acababa de ocurrir.
Inmediatamente después de la actuación comenzaron a circular rumores. Algunos afirmaban que Susan había sufrido un ataque de pánico entre bastidores, que corrió por el pasillo gritando: «¡Odio este programa! ¡Lo odio!». Otras fuentes aseguraban que había arrojado agua a un representante. El equipo del programa, según se decía, quedó en estado de shock. Más tarde, los familiares de Susan lo desmintieron alegando que todo se había exagerado. Pero fuese cierto o no aquella historia, dejaba al descubierto una verdad innegable: que la presión de una fama que llega demasiado rápido puede hacer que una persona se derrumbe. El 1 de junio de 2009, todo el Reino Unido quedó conmocionado. Susan Boyle, la mujer de 48 años procedente de Escocia, que había llegado al corazón de millones, fue ingresada en el Hospital Priory de Londres. No era un hospital cualquiera. Era el lugar al que acudían celebridades y miembros de la realeza cuando su salud mental se quebraba. Tan solo una noche antes, más de 19 millones de personas habían presenciado su derrota en la final. El impacto fue devastador. Susan rompió a llorar, gritó a los productores, lanzó un vaso contra un empleado del hotel y luego se desplomó. Fue trasladada en un estado de agotamiento y colapso emocional. En ese momento su nombre se encontraba en la cumbre de la fama como nunca antes. Su audición ya había superado los 220 millones de visualizaciones en YouTube, convirtiéndose en el quinto video más visto en la historia de la plataforma. Incluso el primer ministro Gordon Brown le envió un mensaje deseándole una pronta recuperación. Las portadas de los periódicos se llenaban de noticias sobre ella, como si toda la sociedad reflexionara sobre el precio de una fama tan repentina. Pero la prensa no se detuvo. Asediaron su vida con todo tipo de historias y especulaciones sobre su salud mental. Algunos artículos fueron tan extremos que incluso periodistas de medios rivales alzaron la voz en protesta. Reporteros se apostaban ante la puerta de su casa, hostigaban a su familia. Hubo quien incluso fingió pedirle matrimonio solo para ver cómo reaccionaba. La Comisión de Quejas de la Prensa tuvo que intervenir, recordando a las redacciones los límites éticos, que no se debe invadir la intimidad, especialmente en casos delicados relacionados con la salud mental. La situación se convirtió en una lección evidente sobre la crueldad de los medios, y entre bastidores, Simon Cowell comprendió que todo se había salido de control. Por primera vez, él mismo se ofreció a cancelar el contrato de la gira. Simon dijo a la familia de Susan que no la obligaría a continuar si ella no lo deseaba. «Haré lo que Susan quiera», aseguró. Una concesión inédita en el mundo de la telerrealidad, donde las celebridades rara vez tienen derecho a elegir. Más tarde, Simon admitiría que había sido una de las semanas más difíciles de su vida. «Fui el primero en levantar la mano y asumir la culpa». Aquel ofrecimiento no solo revelaba un arrepentimiento personal, sino que marcaba un cambio en la forma en que la industria del entretenimiento concebía su responsabilidad hacia las personas a las que colocaba en el escenario. Todos pensaban que Susan permanecería hospitalizada mucho tiempo, pero apenas 3 días después, el 4 de junio, salió del hospital sorprendiendo al público al anunciar que participaría en la gira de BGT. Su recuperación parecía casi imposible. Más tarde, Susan contaría aquellas horas solitarias en la clínica, sin teléfono, sin televisión, únicamente rodeada por una inquietud sofocante. Durante los 2 primeros días desconfió de todo y se sintió perdida, pero después comprendió que simplemente estaba exhausta y necesitaba descansar. Su decisión de regresar no fue un gesto espectacular, sino la prueba de una fuerza de voluntad extraordinaria. Su familia y sus seguidores permanecieron a su lado, dispuestos a recibir un nuevo capítulo. Y Susan no solo volvió, dejó a todos boquiabiertos. De las 24 noches de la gira, actuó en 20, cantando en ciudades importantes como Aberdeen, Edimburgo, Dublín, Sheffield, Coventry y Birmingham. El público se ponía en pie para ovacionarla sin cesar. La prensa la describió como una artista consumada. La gira fue un éxito rotundo, no solo para sus admiradores, sino también para Susan. Su fama se había convertido en un verdadero cuento de hadas. Y el siguiente capítulo comenzó con su álbum debut I Dreamed a Dream, lanzado el 23 de noviembre de 2009.
Nadie en la industria musical imaginaba lo que estaba por suceder. En solo una semana vendió 410.000 copias en el Reino Unido, batiendo el récord que ostentaba Leona Lewis. El total de ventas superó a la suma de los otros 5 álbumes en el top 5, pero aún no había alcanzado el punto culminante. En Estados Unidos vendió 701.000 copias en su primera semana, el debut más exitoso de una artista femenina en solitario desde que SoundScan comenzó a recopilar datos en 1991. En todo el mundo, el álbum superó los 2 millones de copias en apenas 7 días. A finales de año, Susan había vendido más de 10 millones de copias, superando a Eminem, Rihanna y Lady Gaga en ese mismo periodo. La demanda fue tan alta que Amazon lo calificó como el álbum más reservado de su historia. Algunas tiendas no lograban mantenerlo en las estanterías. Lo asombroso era que apenas unos meses antes, Susan no era más que una mujer anónima que cantaba himnos en una pequeña iglesia de Escocia. Ahora había escrito un capítulo inédito, no solo en la música, sino en la fe, la perseverancia y la dignidad, en medio de las tempestades más violentas de nuestra era. En menos de 2 años, consiguió un récord sin precedentes. Fue la primera mujer en la historia del Reino Unido en colocar 3 álbumes consecutivos en el número 1. I Dreamed a Dream, en 2009, The Gift, en 2010, y Someone to Watch Over Me, en 2011. Los 3 ascendieron directamente a lo más alto de las listas, algo que hasta entonces solo habían logrado leyendas como The Beatles o The Rolling Stones. Susan Boyle, a los 48 años, sin salir de ninguna academia de formación, sin ser moldeada por la industria, consiguió todo aquello con la pura fuerza de su voz y con un corazón intacto. No solo alcanzó el número 1 en el Reino Unido, sino que su álbum debut también dominó simultáneamente la lista de Estados Unidos, una hazaña inédita para cualquier artista femenina hasta entonces. Era la prueba viva de que el talento podía superar cualquier molde impuesto por la industria musical. Y aquel éxito llegó acompañado de una cifra que dejó a todos asombrados. Solo en el primer año, Susan ganó $5 millones. Con el tipo de cambio actual, esa cantidad equivaldría a 8 millones y medio. Desde una vivienda social en Blackburn, West Lothian, viviendo gracias a una prestación por discapacidad, su primer álbum, por sí solo, generó más de 9 millones y medio en ingresos. Su patrimonio neto se acercaba rápidamente a los 40 millones de dólares. El mundo no apartaba la mirada de aquel insólito recorrido de ser una mujer común en un pequeño pueblo de Escocia a convertirse en una de las artistas con mayores ingresos del planeta en apenas un año. El 13 de mayo de 2012, como culminación perfecta de aquella trayectoria legendaria, Susan interpretó Mull of Kintyre en el castillo de Windsor durante la celebración del jubileo de diamante de la reina Isabel II. Las gaitas y tambores de la Guardia Real Escocesa se fundieron con su voz, mientras millones de personas seguían la actuación a través de la pantalla. 3 años después de su primera audición en Britain's Got Talent, ahora cantaba para la reina. Una ovación atronadora llenó el recinto, y fue presentada a Isabel II tras la actuación. Para muchos, aquel instante consagró a Susan como un auténtico tesoro nacional. Hasta el año 2021, Susan había vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo. Solo el álbum debut sumaba 10 millones, pero los siguientes no se quedaron atrás. Las certificaciones de platino se sucedieron en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Japón y Nueva Zelanda. I Dreamed a Dream obtuvo 4 discos de platino en Estados Unidos y 7 en el Reino Unido. Aquellas cifras superaban ampliamente a las de muchas estrellas del pop, con carreras mucho más largas. Y lo más notable, todo aquello ocurrió antes de que contara con el respaldo oficial de una gran discográfica. Pero tras los focos, un giro inesperado del destino provocó una crisis familiar. En junio de 2010, se convocó una reunión para aclarar el dinero que Susan había entregado a sus familiares. No todos asistieron. Viejas tensiones latentes afloraron, dividiendo a la familia en 2 bandos. Susan, atrapada en medio, se sintió culpable y atormentada. En una conversación con su hermano Jerry, le dijo con lágrimas en los ojos: «Soy mala persona, todo es culpa mía». En 2013, todo se complicó aún más. Circuló el rumor de que Jerry había amenazado con suicidarse
si Susan no le entregaba $50,000 para salvar su empresa. Aunque estaba enferma con amigdalitis e infección vírica, ella le dio el dinero. Pensaba que no tenía otra opción. Jerry negó después la amenaza, pero la grieta ya estaba abierta. En un intento de evitar más daño, Susan mintió a otros familiares diciendo que Jerry la había chantajeado, una falsedad que no pudo sostener mucho tiempo. Cuando Jerry la confrontó, Susan se derrumbó y confesó. Solo quería poner fin a las discusiones, pero la verdad revelada no reparó nada. Solo profundizó la herida. En 2015, Susan regaló una importante suma de dinero a un familiar. Cuando esa persona no le dio las gracias, ella se enfadó y envió mensajes. Esos mensajes se interpretaron como acoso. La policía acudió y le ordenó cesar el contacto. Aquel incidente menor ilustraba la presión que la fama y una generosidad sin límites habían impuesto sobre Susan. Durante años había entregado alrededor de $1.800.000 a sus familiares. Solo en 2010 cada uno de sus hermanos recibió $55,000 y su sobrino Allen la misma cantidad para iniciar un negocio que fracasó. Otra sobrina recibió $45,000 para abrir una empresa de fotografía. Kirsty, sobrina de Susan, incluso obtuvo un 5% de los beneficios de sus 2 primeros álbumes. Pero en lugar de unir a la familia, el dinero los distanció más. Y en diciembre de 2013, con 52 años, Susan descubrió algo que desconocía toda su vida. No sufría discapacidad intelectual como siempre había creído. Al nacer, los médicos dijeron que su cerebro había sufrido daños debido a complicaciones en el parto. Creció con esa marca, fue víctima de acoso, se sintió aislada y dudó de sí misma. Pero ahora, todo quedaba claro. Susan tenía síndrome de Asperger y poseía un coeficiente intelectual superior a la media. Por primera vez en su vida comprendía quién era y por qué todo había sido tan difícil. Un diagnóstico tardío, pero que encajaba como la pieza final de un rompecabezas vital. Se sintió liberada y desde entonces alzó la voz en defensa de quienes vivían en silencio con desafíos similares a los que ella había enfrentado. Solo un año antes, en 2012, había recibido otra advertencia. En la cima de su carrera, le diagnosticaron diabetes de tipo 2. Aquello significaba que si no cambiaba podía perderlo todo, su carrera y su vida. Susan tuvo que renunciar a su placer favorito, pasteles, azúcar, indulgencias. Empezó a hacer ejercicio y a seguir una alimentación saludable. En 2016 había perdido 12,5 kilos. En 2018 la cifra ascendía a 22,5 kilos. Luego llegó la pandemia de COVID-19. La enfermedad se convirtió en una amenaza real, pues incluso una infección leve podía acarrear consecuencias graves. Los médicos le advirtieron que no debía arriesgarse, y Susan, una vez más, eligió el camino más difícil, se aisló por completo, vivió en silencio protegiendo su voz y su vida. Cada día desde el diagnóstico vivió con disciplina, controlando la dieta, vigilando su salud y encontrando la fuerza para seguir cantando su mensaje de esperanza. En 2014, con 53 años, por primera vez en su vida, Susan Boyle experimentó el amor. Durante una gira en Estados Unidos, conoció a un médico en Florida. No era un admirador, simplemente la reconoció y entabló conversación. Al día siguiente almorzaron juntos. Susan lo describió como un caballero perfecto. Él pagó la cuenta y le dio un beso suave en la mejilla. Para Susan, aquella cita fue sencilla, pero de un significado inmenso. Ella misma había admitido que nunca antes la habían besado. La identidad de aquel médico se mantuvo en secreto. Cuando Susan desapareció de repente, todo su equipo entró en pánico temiendo que hubiera sido secuestrada. Pero no simplemente estaba viviendo un pequeño milagro personal. Y aquello demostró que nunca es demasiado tarde para amar. El dinero no cambió a Susan. A pesar de haber ganado $22 millones gracias a sus giras y grabaciones, seguía viviendo en la misma casa de West Lothian, en la que creció, solo que ahora la había comprado por $65,000. Después adquirió la vivienda contigua por $111,000 para tener más espacio,
pero sus costumbres siguieron intactas: gastar entre $300 y $500 a la semana, hacer ella misma la compra y mantenerse lejos de cualquier lujo. Sus posesiones más queridas eran un abrigo de piel, un piano y una bicicleta casi sin usar. «El dinero es como agua en el desierto», decía. «Se agotará». Por eso Susan invertía en propiedades y en música, las cosas que le daban estabilidad y la mantenían conectada con sus raíces. En abril de 2022, un golpe del destino estuvo a punto de derrumbar su mundo. Sufrió un derrame cerebral. Su voz quedó gravemente afectada y el simple hecho de comunicarse se convirtió en un desafío. Pero no se rindió. Emprendió una larga batalla. Cada día era una prueba, cada pequeño avance una victoria. Y el 4 de junio de 2023 volvió. En el mismo escenario de Britain's Got Talent, donde todo había comenzado, entonó I Dreamed a Dream. El público se puso en pie. Muchos rompieron a llorar. Simon Cowell lo calificó como la actuación más emotiva que había presenciado. Susan había logrado lo que parecía imposible. Desde el fondo del abismo había regresado fuerte y llena de esperanza. Aquel camino no fue fácil. Durante casi 3 años trabajó sin descanso terapia del habla, ejercicios de pronunciación, fortalecimiento de los músculos del lado izquierdo, hora tras hora, día tras día. Entrenadores que habían trabajado con estrellas de la ópera y de Broadway la guiaron. Ella registraba cada hito: el día que sostuvo una nota durante 10 segundos, el día que pudo cantar una frase completa. A comienzos de 2025, tras más de 1000 horas de trabajo, su voz había recuperado un 90% de su capacidad. Los médicos lo llamaron un milagro. Y luego, para su cumpleaños número 64, en abril de 2025, Susan Boyle reapareció en las redes sociales tras 2 años de silencio con un mensaje breve. He vuelto. Sin duda, he vuelto. Gracias por esperar. Nueva música, nuevos sueños, nuevos comienzos. 500,000 de me gusta. 50,000 comentarios. Empezó a adelantar sus próximos proyectos: un documental, un sencillo benéfico y varias noches de conciertos en directo. Compartió vídeos que documentaban su recuperación, los primeros ejercicios, las duras sesiones de canto y los reencuentros llenos de alegría con su equipo. Pero por encima de todo aquello, no era solo un regreso, era una promesa. Susan Boyle aún no había terminado. Estaba lista para inspirar al mundo una vez más. Si todavía estás aquí, gracias por haber acompañado esta historia hasta la última línea. A veces, entre el ruido incesante, hay voces que aún merecen ser escuchadas, lentas y llenas de peso, como la de Susan Boyle, una voz que una vez fue despreciada y que después dejó al mundo entero en silencio. Si lo que acabas de leer te ha tocado de algún modo, ya sea con una sensación de paz, una empatía callada, o simplemente la certeza de que los milagros todavía existen, suscríbete al canal. No solo para descubrir otras historias, sino para conservar momentos como este, en los que seguimos creyendo en el valor, en el regreso y en los sueños que nunca es demasiado tarde para cumplir.